Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Cristian Pedraza. Mi equipo y yo hablaremos de un tema muy importante, lo que está sucediendo a nivel mundial, que es el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Este conflicto es uno de los más complejos del Medio Oriente, ya que ha sido una noticia durante muchos años, porque involucra intereses políticos, seguridad internacional y problemas económicos que afectan a todo el mundo. Pero para entender mejor esta situación, hoy vamos a analizar cómo comenzó este conflicto, qué eventos le hicieron crecer y cuáles son sus consecuencias para la humanidad. Muchas veces escuchamos noticias sobre conflictos en el Medio Oriente, pero no siempre entendemos por qué suceden o de dónde vienen estos tipos de problemas. En este caso, el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos no empezó recientemente, en realidad tiene raíces históricas que se remontan a varias décadas atrás. Exactamente, mi nombre es Brittany Arellano y uno de los momentos más importantes en la historia reciente de Irán ocurrió en 1979 con lo que conocemos como la Revolución Islámica. Antes de eso, el país estaba gobernado por Mohammad Reza, más conocido como el Shah de Irán, y en ese tiempo Irán mantenía una relación muy cercana con Estados Unidos, al igual que con Israel. Pero todo cambió con la revolución, ya que se transformó completamente el sistema político y se estableció una república islámica liderada por autoridades religiosas. Este cambio no solo modificó la forma de gobernar, sino que también provocó afectación en las relaciones de varios países occidentales, generando tensiones que aún siguen influyendo en la región. Así es, mi nombre es Jorge Santander y uno de los eventos que más afectó la relación fue la crisis de los rehenes en la Embajada de Estados Unidos en Teherán. En ese momento, un grupo de estudiantes iraníes tomó la embajada estadounidense y retuvo a varios diplomáticos durante más de un año. Esto generó una gran crisis internacional y provocó que Estados Unidos e Irán rompieran completamente sus relaciones diplomáticas. Desde entonces, ambos países han tenido décadas de tensión política y conflictos indirectos. Otro país que juega un papel muy importante en este conflicto es Israel. Después de la revolución islámica, el gobierno iraní dejó de reconocer al Estado de Israel. Esto aumentó las tensiones entre ambos países porque sus visiones políticas, religiosas y estratégicas son muy diferentes. Mi nombre es Sergio Palacio Mejorado. Además, Israel considera que Irán puede representar una amenaza para su seguridad nacional, y es aquí donde aparece uno de los temas más importantes de este conflicto, el programa nuclear de Irán. Irán ha declarado en varias ocasiones que su programa nuclear tiene fines pacíficos, los cuales son el desarrollo tecnológico y la producción de energía. Sin embargo, Estados Unidos e Israel han expresado su preocupación, ya que piensan que este programa podría usarse para crear armas nucleares. Esto genera un gran temor a nivel internacional, ya que el desarrollo de armas nucleares podría aumentar el riesgo de conflictos muchísimo más grandes. Para intentar controlar esta situación, en 2015 se firmó un acuerdo nuclear entre Irán y varias potencias mundiales. Este acuerdo busca limitar el desarrollo nuclear de Irán y garantizar que su programa se utilizará solo con fines pacíficos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jerick López. Y concordé lo que mi compañero dijo. En el 2015 Estados Unidos firmó un acuerdo nuclear que también lo firmaron bastantes potencias mundiales. Pero en el 2018 Estados Unidos decidió retirarse de ese acuerdo, lo que provocó un aumento de tensiones en la región del Medio Oriente. Y bueno, en junio del 2025, cuando la tensión superó o alcanzó su máximo nivel, eh, Israel lanzó bastantes ataques contra instalaciones militares e incluso nucleares de Irán. Y como respuesta, Irán lanzó misiles y drones hacia territorio israelí. Y pues durante varios días se registraron intensos ataques que provocaron daños a infraestructuras militares y también a zonas civiles, que fue lo que más afectó a Irán y a Israel. Eh, y algo muy importante que se debe de recalcar es que Estados Unidos también participa en este conflicto, aunque a veces no lo hace directamente, sino que Estados Unidos, siendo uno de los aliados más cercanos de Israel, eh,
ha apoyado a Israel en la forma militar y estratégica, dándole armamento y proporcionándole soldados para enviar a guerra. Hola, mucho gusto. Yo soy Leonor García y el día de hoy voy a platicar el por qué este tema es mucho más difícil y complejo de lo que puede parecer, ya que se involucran intereses internacionales y alianzas políticas muy fuertes. Además, las consecuencias de este conflicto no solamente se limitan a solo estos países, ya que el Medio Oriente es una región muy importante para la economía mundial, especialmente para sus grandes reservas de petróleo y gas natural. Entonces, cuando ocurren conflictos en esta zona, los precios del petróleo pueden aumentar en todo el mundo. Eso significa que los efectos del conflicto pueden también sentirse en otros países. Por ejemplo, cuando se sube el precio del petróleo, también pueden aumentar los costos del transporte, la gasolina, la energía y muchos más productos. Esto puede provocar una inflación y problemas económicos en diferentes partes del mundo, obviamente. Otras consecuencias importantes tienen que ver con el comercio internacional, de cómo se transporta todo este tipo de cosas como el petróleo, la energía, etcétera, ya que debido a los ataques y la inseguridad en estas regiones, algunas rutas marítimas y aéreas se han visto muy afectadas. Mi nombre es Andrea Hernández. Esto provoca retrasos en las cadenas de suministro, desvíos de barcos y vuelos comerciales, y también en un aumento significativo para los costos de transporte. Pero más allá de la economía, existen consecuencias humanitarias muy importantes. En muchos conflictos la población civil es la que más sufre, como por ejemplo muchas personas se ven obligadas a abandonar sus hogares, enfrentarse a crisis sociales y vivir en condiciones muy difíciles. Además que en algunos ataques se han reportado daños en escuelas, hospitales y otros lugares esenciales para toda la población. Mi nombre es Arturo Galván. Por esta razón, muchas organizaciones internacionales han intentado intervenir para evitar que el conflicto siga aumentando o escalando. Una de las organizaciones más importantes de las Naciones Unidas busca promover el diálogo y la cooperación entre otros países. La idea es que mediante negociaciones diplomáticas se puedan reducir las tensiones y evitar una guerra más grande. Sin embargo, resolver este conflicto no es fácil. Hay muchos factores involucrados como intereses políticos, rivalidades históricas, creencias religiosas y estrategias militares. Por eso, muchos expertos consideran que este conflicto podría continuar durante mucho tiempo si no se logran acuerdos internacionales importantes. Mi nombre es Eric Humberto y bueno, con el paso del tiempo el conflicto continuó desarrollándose, aunque muchas veces de forma indirecta. En lugar de enfrentarse directamente, ambos países han influido en distintos conflictos dentro del Medio Oriente. Por ejemplo, Irán ha brindado apoyo a algunos grupos aliados en algunos países de la región, mientras que Israel ha llevado a cabo ataques contra posiciones y bases militares en Siria. Este tipo de acciones ha mantenido la tensión entre ambos países durante varios años. Sin embargo, uno de los momentos más tensos ocurrió recientemente, cuando los enfrentamientos se dejaron de ser solamente indirectos y comenzaron a volverse más directos. Estos hechos aumentaron la preocupación internacional entre varios países, ya que un conflicto abierto entre ambos países podrá tener consecuencias importantes para la estabilidad de toda la región. Aún así, también existen distintas propuestas que buscan encontrar una solución al conflicto y reducir las tensiones entre los países involucrados. Una de las más mencionadas es el uso de la diplomacia y la negociación internacional como principal herramienta para resolver las diferencias. Esto implica que los gobiernos puedan abrir espacios de diálogo, participar en conversaciones mediante otros países o organizarse internacionalmente y tratar de llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. A través de estos procesos se busca disimular la desconfianza, establecer compromisos y evitar que los desacuerdos terminen en enfrentamientos militares. Aunque no siempre es un proceso sencillo, la diplomacia sigue siendo una de las alternativas más importantes para intentar mantener la estabilidad y la paz de la región. Mi nombre es Ariadne Hinojosa. Aunque también se propone que el programa nuclear iraní sea supervisado por organismos internacionales para garantizar que se utilice únicamente con fines pacíficos. De esta manera se podría reducir el temor internacional sobre el desarrollo de armas nucleares. Ahora vamos a hablar de las conclusiones personales de cada uno de los integrantes del equipo. Como conclusión, yo opino
que nos queda muy claro que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán no es simplemente una disputa regional o territorial, es un tablero de ajedrez geopolítico cuyas piezas se mueven con repercusiones globales, y lo que comenzó como una ruptura ideológica en 1979 ha evolucionado hacia una compleja red de tensiones nucleares, guerras y crisis económicas. En conclusión, yo siento que este pequeño conflicto se podría resolver de manera sencilla, demostrando solidaridad entre ambas partes, de que ninguno usará armas nucleares, poniendo de ejemplo la destrucción de sus propias armas, ya que solamente así no conservarán nada que pueda dañar el uno al otro, y solamente así podrían llegar a una paz mutua sin afectar a sus ciudadanos en enviarlos a una guerra que para nada es suya, así salvándose de tensiones entre ambos gobiernos y sin afectar a otros países que no, obviamente no estén involucrados, que por como suena es lo más justo, ya que como humanos no haríamos ni siquiera por qué pelear cuando obviamente lo que se busca y lo más primordial que todos necesitamos es la paz mundial. Y para dar una breve conclusión a este tema, como sabemos, Estados Unidos se retiró del pacto nuclear en 2018, esto haciendo que las tensiones entre Israel e Irán sufrieran un gran cambio. Eso se pudo haber evitado si Estados Unidos no hubiera decidido retirarse por parte de su gobierno. Y algo que se debe de tomar muy en cuenta es que este conflicto se puede parar. ¿Cómo? Con medios diplomáticos, habla y una muy buena relación. Sin más que decir, me retiro. Gracias. Y mi conclusión personal es que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán es una manera de demostrar que la paz está presente en todos lados, pero muchos deciden actuar de manera rápida y causar consecuencias mayores para sentirse más poderosos o tener mayor control de las cosas, afectando así a la población y haciendo que el otro se rinda, pero no consigue nada con eso, sino que la paz debería estar presente en cada uno de nosotros para así poder llevar un mundo con menos violencia. Y mi opinión personal para todo este tema que estamos analizando, me gustaría enfatizar en que este conflicto no es algo que solo debamos ver de lejos, sino que vivimos en un mundo donde todo está conectado, de tal manera que impacta nuestras vidas. Por ejemplo, cuando hay problemas en el Medio Oriente, como en este caso, las rutas de transporte se complican y el precio del petróleo sube. Eso no es solo una cifra en las noticias, se traduce en que todo lo que compramos, desde lo más básico como la comida hasta la gasolina, se vuelve más caro para todos nosotros. Siendo así incluso como una tragedia, que más allá del dinero lo más grave es el daño que puede causar para las personas. Es inaceptable que los ataques afecten lugares básicos como escuelas o hospitales, obligando a miles de personas a dejar sus hogares en condiciones muy muy difíciles. La necesidad de acuerdos también. Yo creo firmemente que la única solución real es que los países dejen de lado las amenazas y se sientan a negociar en serio. Puede ser muy fácil decirlo, pero creo que ya llegando a estos límites, mientras el gobierno y las fuerzas, o más bien las autoridades de cada país, no hagan algo al respecto, no va a haber un cambio, porque hay los recursos y hay las maneras de hacerlo, pero está ya tan perjudicado todo con la violencia, la cultura de la violencia. Entonces, este ejemplo de los problemas que están pasando actualmente en Irán es simplemente una muestra más de todo lo que puede estallar una falta de comunicación, de diálogo entre autoridades de las regiones. El diálogo y la supervisión de los organismos internacionales son las únicas herramientas que tenemos para evitar que la situación se salga de control y afecte a toda la humanidad. Pero sí, algo que podemos ver lejos puede ser trascendental incluso para algo que pensamos que no está relacionado con nosotros. Mi conclusión es hacer campañas para hacer conciencia de todos los países, para
que todos vivamos en armonía, en paz y no tener que estar, o sea, que todas las personas estén siempre a gusto en su país natal y no tengan que irse o migrar hacia otros por el miedo a las guerras entre otros países. Mi conclusión sobre este tema es que actualmente hemos mejorado mucho en el tema de resolver los conflictos internacionales, ya que si nos vamos a la historia, la forma en que los resolvíamos era ir directamente a la guerra. Y actualmente hay varios métodos más, como lo mencionamos en nuestro reporte, como lo son la diplomacia y la negociación internacional. Mi conclusión es que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán es un tema complejo y delicado que requiere una solución diplomática y cooperativa. La estabilidad en la región es crucial para la seguridad global y la economía mundial, y es fundamental ya que se promueve el diálogo y se establecen acuerdos internacionales para así evitar una escalada mayor y así lograr una paz duradera. Mi conclusión personal sobre este tema es muy importante saber que no solo afectan a los países involucrados, sino que también hay consecuencias muy grandes como la seguridad mundial, la economía global y la estabilidad política del Medio Oriente. Aunque también hay personas que su forma de resolver ese problema tan rápido sería llegando a golpes, gritando o enojándote, o si no llegando a guerras como ahorita lo que está pasando entre Israel, Estados Unidos e Irán. Es por eso que siempre hay que desarrollar bien esa parte de escuchar, dialogar, comprender y saber lo que te están diciendo. Y eso te puede ayudar a resolver un conflicto chiquito y eso te puede también ayudarte a no llegar a un conflicto tan grande. Y con esto llegamos al fin de nuestro podcast. Esperamos que este episodio haya ayudado a entender mejor uno de los conflictos muy importantes de la actualidad. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.